Ok, bueno, ya estamos aquí una vez más haciendo una presentación, pero vamos a compartir pantalla. Aquí está. Listo. Espero que ya se esté viendo. Creo que sí. Bueno, buenas noches, maestra. Pues así, presentando mi trabajo final de la materia de estadística, como siempre, presentando nuestra universidad y ESPRO. Bajo la licenciatura en Contaduría con énfasis en estudio contable, en la actividad 8, proyecto final. Su servidor, Agripino Sosa Rodríguez, y nuestra maestra Rosario del Carmen González, de la materia Estadística 1, cuatrimestre 2, Grupo LC2B, de Tlapacoya en Veracruz. Ok, empezamos por el índice. En el índice viene todo lo que vamos a ver, desde la introducción, la población, encuesta, la base de datos, análisis, operaciones, variables, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, gráfica de las encuestas, marca de clase, media, mediana, moda, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. Ok, pasemos para acá inmediatamente y aquí tenemos la introducción. Y dice así, en este trabajo mostraremos lo importante que es saber aplicar diferentes cuentas y fórmulas con ayuda de Excel. Es más práctico sacar resultados. Los datos fueron recabados de una población laboral, o sea, de mi trabajo, de la agencia automotriz Autos Teciutlán. En esta empresa, con la autorización del gerente general y con apoyo de todos los colaboradores que la integran, se llevó a cabo una encuesta que su servidor elaboró, donde principalmente preguntamos el perfil laboral, sexo, su alimentación, estatura, pero sobre todo los kilogramos que pesa cada persona, que es la parte principal para hacer nuestras series de actividades aprendidas en nuestra materia de estadística. Todas las encuestas fueron vaciadas a una tabla de Excel, la cual se convirtió en nuestra base de datos muy importante para varios tipos de análisis. Pero como menciono arriba, nos enfocaremos en la columna de los kilos que pesa cada persona. En otro apartado colocaremos una gráfica de todos los datos que vienen en nuestra encuesta realizada. Y por último daremos una breve explicación y si es posible paso por paso cómo es que sacamos los datos de las variables frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, los intervalos, la marca de clase, la media, mediana, moda y por qué no, también la desviación estándar y coeficiente de variación. Espero y en cada punto me sepa explicar muy bien, ya que son datos totalmente reales y muy importantes para seguir analizando y aplicarlos en nuestra labor diaria. Bueno, empecemos. Ojalá y me acuerde de todo. Ok, población. Para hacer esta actividad final, me apoyé con datos de mi propio trabajo, recolectando persona por persona los datos necesarios para lograr esta actividad, para poder describir los fenómenos que podemos descubrir de forma clara con los datos recogidos. Se puede mencionar que estos datos recolectados pertenecen a una población, porque viene siendo un conjunto de elementos listos para ser analizados, ya que tienen características en común. Y aquí pongo la imagen de los trabajos de la Volkswagen, donde se recabó la información. Ok, encuesta. A continuación ilustramos el formato utilizado para recabar datos básicos como perfil laboral, sexo, qué desayuna, qué cena y el punto medular para hacer nuestras prácticas, el peso de cada individuo. Y aquí está el formato. Aquí escriba su perfil laboral, sexo masculino o femenino, en la mañana desayuna o almuerza, qué es lo que más cena y los kilogramos que pesa cada persona, etcétera. Una vez aplicada la encuesta a cada compañero de trabajo, vaciamos los datos a un Excel para concentrar los datos recabados en la encuesta antes mencionada. Y a continuación ilustramos la base de datos con los datos reales de cada integrante. Y aquí están todos los compañeros, desde el número 1 hasta el número 50. Y aquí está lo importante para hacer nuestros cálculos, cuántos kilos pesa, ¿ok?
Como pueden darse cuenta, hay mucho contenido muy enriquecedor del cual podemos sacar partida para hacer infinidad de análisis numéricos y gráficos. Análisis. En esta parte mostramos una serie de gráficas que nos ayudan a analizar y deducir de varias formas los datos obtenidos. Por ejemplo, aquí los picos más altos y los más bajos, donde los más altos son los que pesan más y los que están abajo los que pesan menos. Y aquí están uno por uno de la gráfica de la base antes mencionada. Y pues como pueden ver, en esta gráfica podemos sacar muchas partidas desde ver datos desde los más delgados hasta los más gordos, los que cuidan de comer en sus casas y los que no, los que les gusta el deporte y los que no les gusta, etcétera. Pero otra vez, nos vamos a enfocar, como dice en la rúbrica, sobre el análisis de las edades de la base de datos anteriormente ilustrada, aplicando las diferentes técnicas y ecuaciones aprendidas en nuestra materia de estadística. Como podemos percatarnos, estos datos recabados tienen una afinidad de modo estadístico variable, ya que son cuantitativos y se pueden expresar y calcular por medio de números. Y también cabe mencionar que son continuos. Continuos, ¿por qué continuos? Por contener números de valores incontables, porque no se sabe con exactitud el peso exacto de cada persona. Cada uno contestó números enteros, o sea, cada uno números, pero en realidad el peso de cada uno es más puntual. Por ejemplo, mi peso puede ser 67.2199 kilogramos o 66,9891 kilogramos. O sea, esto es incalculable, por así decirlo. Pero bueno, pasemos a las tablas o gráficos. Pues con los rangos de la base de datos anteriormente mostrada, vamos a empezar por calcular la variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. A continuación muestro la tabla. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos kilos pesa? Aquí coloqué todas las personas de cuántos kilos pesas. Y el primer paso para ir haciendo las actividades es primero ordenar de menor a mayor. ¿Ok? Y de ahí sacando las variables y después sacamos la frecuencia absoluta. Y esta frecuencia absoluta, ¿cómo la sacamos? Simplemente, por ejemplo, la primera, de 0 a 60, ¿cuántas personas pesan esos kilogramos de 0 a 60? Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas pesan menos de 60. De 61 a 65, ¿cuántos pesan? Igual, 1, 2, 3, 5, 10 personas son las que pesan de 65, 61 a 65. De 66 a 70 es la cantidad mayor. 1, 2, 3, 5, 10, 22 personas son las que pesan de 66 a 70 kilos y así consecutivamente. Ok, haciendo una suma de todos estos rasgos tienen que dar el total de personas encuestadas. Frecuencia relativa, ¿esa cómo la sacamos? Esa la sacamos dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total. Ya está, entre el total. Por ejemplo, la primera, 7 entre 50 igual a 0.14, 10 entre 50 a 0.2. Y así es como sacamos el porcentaje o frecuencia relativa de cada uno. Y al final nos tiene que dar el 100% como se muestra allí. Frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo la sacamos? Esa vamos sumando la frecuencia absoluta, 7 más 10, 17, más 22, 39 y así. Al final tiene que dar 50 la frecuencia absoluta acumulada como acá. Los otros 50. Acá también. Frecuencia relativa acumulada. La misma situación. 7 entre 50 igual a 0.14, 17 entre 50 0.34 y así consecutivamente. Y al final nos tiene que dar un 100%. Como se dan cuenta, se nos dio. Aprovechando ese espacio, aquí colocamos esta gráfica sencilla que elaboré, pero tan práctica de ver cómo las personas que pesamos de entre 66 y 70 somos las personas que más sabemos en nuestra empresa, que somos 22 personas en nuestro peso promedio, como los que están delgados, que pesan menos de 60, son solo 7 personas.
Y los que están bien gorditos, que pesan entre 81 y 85, son solamente dos personas. O sea, es una empresa literalmente saludable. Ok, pasemos a continuación a esta otra tabla. A continuación mostraremos y explicaremos cómo se saca la marca de clase, la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Pues miren, una vez teniendo los intervalos, podemos sacar la marca de clase. ¿Y cómo se saca la marca de clase? Simplemente sumando, por ejemplo, la primera, 0 más 60 igual a 60 entre 2 igual a 30. La segunda, 65 más 61 más 65 entre 2 igual a 63 y así todos los demás. Así es como sacamos la marca de clase. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo sacamos la media? La media la sacamos, como dice aquí la fórmula. La media es igual a la sumatoria de x por f entre n. O sea, x por f, marca de clase por frecuencia, 30 por 7 igual a 210. 63 por 10 igual a 630. Ok, ya tenemos la x y la f multiplicada. Hacemos una suma, nos da 31,74. Y esa suma la dividimos entre n, o sea, en el total de datos, que son 50. 33.174 entre 50 igual a 63,48. Esto es la media de esta tabla. La mediana, ¿cómo la sacamos? La mediana la sacamos aplicando esta fórmula, ¿va? Que dice que es el límite inferior más n datos entre 2 menos f sub i menos 1, f sub i menos 1, de que por ejemplo 22 menos 10, 1 arriba, entre la frecuencia sub i. Ok, esa cuenta la multiplicamos por la amplitud que la rescatamos de los intervalos. Ok, entonces aplicando esta cuenta, es un poquito extenso para explicarla punto por punto, ¿va? Pero aplicando esta fórmula, obtenemos la mediana, que es 67,5. La moda, muy parecida a la mediana, muy parecida a la fórmula, pero es un poquito más. Y aquí está, que es igual límite inferior más frecuencia sub i menos frecuencia sub i menos 1 igual frecuencia sub i menos 1, o sea, 10, así. Ok, entre frecuencia por acá abajo, perdón. Ajá, menos 1 entre f sub i menos f sub i menos 1 más f sub i menos f sub i más 1. ¿Qué quiere decir más 1? Que en la frecuencia en lugar de ahora 10, ahora es más 1, entonces sería 6. Cambiando esta fórmula a los números que tenemos acá en las tablas, los multiplicamos por la amplitud y al final nos da la moda, que son 67,7. ¿Cómo corroboramos que estos números sí son exactos o si son atinados? Porque todos están por ejemplo, está la moda, entre 67,7 está entre 66 y 70, o sea que está correcta el resultado. Ok, por último, en la siguiente tabla ilustraremos cómo se calcula la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ok, de misma forma ya tenemos nuestros intervalos, nuestra marca de clase, nuestra frecuencia, pero aquí sumamos estas tres columnas que nos van a ayudar a sacar estos tres tipos, que es la varianza. Por ejemplo, la varianza. La varianza, ¿cómo la sacamos? Igual, haciendo una sumatoria de x menos promedio al cuadrado por frecuencia entre n datos, ¿verdad? Ok, entonces aquí ya tenemos x menos 2 por 2 entre n datos, ¿sales? Al final, ¿qué hacemos? Hacemos esta multiplicación. Al hacer esta multiplicación de x menos x por 2 por la frecuencia, nos están dando 7.946 de la primera, 2,30 de la segunda, y así, sí, 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 y todo esto. Y aquí abajo sacamos la sumatoria de esta multiplicación, que son 10.236,48. Ok, esa sumatoria, esa cantidad, la dividimos entre n datos, o sea, entre 50, y nos da 204,73. Esa es la varianza. Desviación estándar, ok. Esa es un poquito más fácil. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de
La varianza, le aplicamos raíz cuadrada a 200.473 y nos arroja 14.31 y obtenemos automáticamente la desviación estándar. Y coeficiente de variación, mm, el 23%. ¿Cómo se saca este 23%? Ok, se divide la desviación, o sea, 14.31 entre el promedio, que es 63.48, y, o sea, 14.31 entre 63.48 igual al 23%. ¿Y el promedio cómo lo saqué? Ok, el promedio lo saqué igual, la sumatoria de X por F, que son 3.174 entre N datos que son 50 y nos arroba 63.48. Ok, pues esta es lo que quería comentar en mi presentación y pues no hay más que mostrar, maestra, más que agradecerle y decirle muchísimas gracias, maestra.